Muy bien. Pues a lo largo del capítulo 5 de Génesis, la Escritura nos presenta la genealogía de Adán hasta Noé, para que tú confíes en la gracia de Dios. Hermano, la Escritura a lo largo del capítulo 5 de Génesis te va a presentar la genealogía de Adán hasta Noé con un propósito, para que tú confíes más en su gracia. Y vamos a ser testigos de la misericordia de Dios. Y esto lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 17. También vamos a percibir la cercanía de Dios del versículo 18 al versículo 24, para finalizar contemplando la salvación de nuestro Señor, del versículo 25 al versículo 32. Entonces, ahora sí, hermanos, abran su Biblia conmigo en el capítulo 5 de Génesis para leer la primera parte del texto del mensaje del día de hoy. Y como ustedes saben, leo de la Nueva Biblia de las Américas, y Génesis 5, del versículo 1 al versículo 17, dice de la siguiente manera: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Adán, que Adán vivió, fue de 930 años, y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años, después de haber engendrado a Enos, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años, y murió. Enos vivió 90 años, y fue padre de Cainán. Y vivió Enos 815 años, después de haber engendrado a Cainán, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años, y murió. Cainán vivió 70 años, y fue padre de Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años, después de haber engendrado a Mahalaleel, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años, y murió. Mahalaleel vivió 65 años, y fue padre de Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años, después de haber engendrado a Jared, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años, y murió. Hermanos, ahora yo creo que ya se dieron cuenta por qué les hice levantarse. Pero le pido que se concentre, porque en esta primera sección del capítulo 1 vamos a conocer acerca de la misericordia de Dios que está desplegada a lo largo de este pasaje que acabamos de leer. Y para empezar, quiero que sepa que la palabra generaciones, que aparece allí en el versículo 1, que por cierto en hebreo es toledot, se repite a lo largo de todo el libro de Génesis, y se repite 10 veces en total. Y cada vez que se menciona es porque está haciendo referencia a una sección diferente del libro de Génesis. Es como si fuera el indicador de que ahora estamos en un capítulo diferente. La primera vez que se utilizó fue en Génesis 2:4, donde se traduce como orígenes en lugar de generaciones. Y se utiliza en la frase: estos son los orígenes del cielo y de la tierra. Y definitivamente marcó la sección en donde Dios explica su creación. El día de hoy, ahora, nos encontramos con la presentación de la descendencia de Adán, del primer hombre, pero por la vía de Set, su tercer hijo, en la que vamos a ver el inicio del cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a los primeros hombres en el Edén. Y lo vamos a ver mediante un claro contraste con los hombres que conocimos la semana pasada.
Y usted va a poder notar ciertas similitudes entre los nombres de hoy y los de hace 8 días. Y esas similitudes, más allá de confundirnos, nos están enfatizando la diferencia entre la simiente de Caín y la simiente de Set. Gordon Wenham menciona que, a diferencia del aumento del pecado del capítulo 4, tal vez usted recuerde cómo la semana pasada vimos que los hombres, en lugar de ser cada vez más buenos, eran cada vez más malos. Bueno, a diferencia del aumento del pecado del capítulo 4, el capítulo 5 registra la bendición de Dios hacia la humanidad. Y esto lo podremos detectar de varias maneras. ¿Cómo vamos a poder detectar la bendición de Dios? Bueno, primero vamos a ver cómo repetidamente este pasaje habla de la multiplicación del hombre sobre la tierra. Y eso está haciendo referencia a la orden que dio Dios en Génesis 1:28, que también era una bendición. ¿La recuerda? Él dijo, fructificad y multiplicad. Y en esta genealogía podemos ver eso, las consecuencias de eso. Al mismo tiempo, vamos a ver cómo la imagen de Dios se sigue transmitiendo de generación en generación, incluso a pesar del pecado original. Y si Dios lo permite, terminaremos observando cómo Noé va a representar la esperanza de la salvación de Dios para el mundo, lo cual es la mayor bendición que la tierra ha recibido. Y ahora, hermanos, los versículos 1 y la primera parte del versículo 2 dicen lo siguiente. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó. Y desde esta frase ya podemos percibir la misericordia de Dios. Recuerden, en esta primera sección nos vamos a enfocar en la misericordia de Dios, para que nosotros tengamos confianza en la gracia del Señor. Y hermanos, podemos ver desde esta primera frase la misericordia de Dios, porque indudablemente este inicio, esta introducción del texto, está haciendo una referencia directa a ese momento en el que Dios creó al hombre y a la mujer. A ese momento en el que todavía ellos estaban sin pecado. Y hermanos, tomen en cuenta esto. Cuando el hombre pecó, Dios pudo haberlo destruido fácilmente, porque Dios no depende de nadie. Él no necesita nuestra adoración. Y cuando el hombre pecó, bien pudo simplemente agarrar un borrador y borrar al hombre sobre la faz de la tierra. Pero en lugar de eso, Él, con su gran misericordia, permitió que la humanidad continuara multiplicándose y que lo hiciera con estas características tan importantes, como portadores de su imagen y semejanza. ¿Puede usted notar cómo este pasaje de la Escritura nos está presentando la misericordia que el Señor ha tenido con todos nosotros? Y ahora la continuación del versículo 2 va a funcionar como un regulador de esa doctrina. Pues tampoco podemos llegar a creernos más de lo que realmente somos delante del Señor. No porque seamos hechos a imagen y semejanza de Dios, podemos despegar nuestros pies de la tierra. Y el versículo 2 continúa diciendo, los bendijo y los llamó Adán, que se puede traducir como hombre, en el sentido general de la palabra. En que fueron creados, el día en que fueron creados, perdón. Hermanos, ¿cómo esto regula la doctrina? Bueno, recuerden que en la literatura hebrea, la acción de nombrar una cosa es lo mismo que declarar que la persona que nombra tiene autoridad sobre lo nombrado. Hermanos, esto significa que no podemos abusar de nuestra condición. No podemos abusar de que el Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza.
Entonces, el versículo 3 continúa diciendo: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Ahora, hasta aquí hemos podido ver cómo Dios le transmitió su imagen y semejanza a Adán, y que lo hizo antes del pecado. Y vemos su gracia en este versículo 3, porque a pesar de eso, no solamente Dios lo salvó del exterminio a Adán, sino que Adán también fue portador de estas características a la siguiente generación. Al decir el texto que Adán a su vez engendró un hijo a su semejanza, podemos entender entonces que cada generación, que todos esos nombres que acabamos de leer, incluso hasta nuestros días, somos portadores de la imagen y semejanza de Dios. Y sí, hermanos, aunque sea difícil de creer, usted también ha sido creado de esta manera. Usted porta la imagen de Dios. ¿Y qué significa esto? Esto le permite tener la responsabilidad de representar fielmente al Creador ante su creación. Esto lo debe de hacer en su familia, en su sociedad, en la ciudad, en donde quiera que el Señor lo ponga. Y esto, definitivamente, el hecho de que usted y yo tengamos este privilegio y esta gran responsabilidad, denota una vez más la gran misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. ¿Cómo no confiaremos entonces en su gracia? Y hermanos, el texto continúa, el versículo 4 y 5 dicen: y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Adán, que Adán vivió, fue de 930 años, y murió. Hermanos, la semana pasada aprendimos que el nombre de Set puede ser interpretado como el sustituto, pero realmente no nos vamos a detener ahora en cada nombre, como lo hicimos hace 8 días. Pero lo que sí vamos a hacer, hermanos, es detenernos en dos aspectos que muestran este versículo. Primero, este versículo nos llama la atención porque nos presenta que los hombres vivían muchísimos años. ¿Se puede imaginar usted llegar a vivir más de 900 años? ¿A quién le gustaría vivir más de 900 años? Hermanos, para nosotros esto es algo completamente ilógico. Y pensando de esa manera, varios estudiosos han sugerido que estas largas vidas son el resultado de un error de cálculo. Pero otros opinan que la longevidad que muestra el texto bíblico es una copia de los relatos sumerios en donde se decía que sus reyes antes del diluvio habían vivido miles y miles de años. ¿Cómo debemos interpretar nosotros el texto bíblico? Hermanos, la manera en la que debemos entender estas largas vidas es tal y como nos las muestra la Escritura. No hay ningún indicio en el relato de la Escritura que diga, bueno, esto es mitología o esto es simbólico. No, de ninguna manera. Si el texto marca un número en específico, es porque así debió de haber sido. Y esto nos muestra cuál era el diseño original del Creador. Él quería que no hubiera muerte. Él había preparado todo, no nada más nuestros cuerpos, los cuerpos de los primeros hombres, sino que Él había preparado incluso el ambiente para que esta vida eterna se desarrollara en la tierra. Y sí, hermanos, lo debemos de entender así, de esa manera, aunque nos cueste trabajo a primera instancia. Pero si le quiere encontrar un poco de razonamiento a esto, bíblico, por supuesto, recuerde lo que le enseñé alguna vez cuando estábamos en los primeros capítulos, en el primer capítulo de Génesis. Que a partir del diluvio, la tierra tuvo un cambio.
La Escritura dice que había agua sobre los cielos. Y es muy probable que esta capa de agua mejorara las condiciones en la tierra. Y no es casualidad que después del diluvio la vida de los hombres se acortó significativamente. Entonces, hermanos, entendamos el texto tal y como se presenta. Y espero que esta explicación le ayude a no distraerse con las largas vidas que vamos a estar analizando, o bien. Pero hermanos, también este versículo nos ayuda a resaltar otro aspecto. Y esto es la siguiente frase: y tuvieron hijos e hijas. Y hermanos, esto de alguna manera nos hace conscientes de que, sin lugar a dudas, la mano de Dios estuvo sobre estos hombres, sustentándolos, multiplicándolos, como señal de su bendición. Definitivamente este capítulo 5 nos va a mostrar esas bendiciones del Señor. Y el hecho de que cada hombre mencionado haya tenido hijos e hijas, en plural, definitivamente nos apunta a eso, a la bendición del Señor. Pero ahora sí, hermanos, a partir del versículo 6, se va a repetir una fórmula para pasar de generación en generación. Probablemente usted ya la identificó. Si no, escuche, versículo 6 y versículo 8. Set vivió 105 años y fue padre de Enós. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enós. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Y note ahí en el texto que la fórmula es la siguiente. Primero, se nos muestran los años de vida antes de concebir a un hijo. Luego la Escritura nos muestra los años de vida después de la concepción de ese hijo. Y finalmente, la Escritura nos muestra los años totales de la vida de cada hombre mencionado. ¿Muy bien? Y hermanos, en resumen, para no estacionarnos en esta cadena descendente, les voy a decir esto. La genealogía muestra primero a Adán, luego a Set, luego a Enós, después a Cainán, luego Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Esas son las 10 generaciones de las que habla el capítulo 5 de Génesis. Y para no perder mucho tiempo en interpretar cada uno de los nombres, voy a mencionar rápidamente lo que probablemente significa cada uno. Muy bien, Adán, bueno, como ya les dije, significa hombre, en el sentido de que es el representante de toda la humanidad. Set, también ya se lo dije, es sustituto, alguien que ha sido puesto en lugar de otro. En este caso, Set fue puesto en lugar de Abel. Enós quiere decir hombre o humanidad frágil. También lo mencionamos la semana pasada. Cainán es una variante del nombre Caín. Mahalaleel, espero que ya no lo tenga que leer de nuevo, se puede traducir como alabanza o alabando a Dios. Después Jared, que significa bajar o bajando, se traduce como un verbo. Después Enoc, y este nombre describe a alguien que dedica algo, es como el dedicador o el iniciador de algo. Después Matusalén, que se traduce simplemente como hijo de Sela. Después Lamec, que quiere decir juventud fuerte u opresor. Para llegar hasta Noé, que literalmente significa descanso. Y le dije que iba usted a ver ciertas similitudes con los nombres que estudiamos la semana pasada, pero no se enfoque en eso. Porque les acabo de mencionar el significado de los nombres, así de rápido, porque como lo menciona John Walton, escuche bien, no tenemos que pensar que el propósito de una genealogía es resaltar a cada miembro de ella. Ese no es el punto principal. No nos vamos a enfocar en cada nombre, sino más bien el propósito de la genealogía
es tender un puente entre hechos importantes. Y pensando en eso, vamos a ocupar el tiempo que nos queda para enfocarnos en esas ocasiones en las que el texto bíblico hace una interrupción de la fórmula que acabamos de ver, porque ahí están los detalles en donde nos vamos a enfocar. Y estas interrupciones se presentan 4 veces a lo largo del capítulo 5. La primera vez sucede con Adán, y ya lo vimos. El texto menciona que Adán engendró un hijo conforme a su semejanza, y eso ya no se repite más adelante. Eso es una excepción a la regla. Ahora, en segundo lugar, el texto hace una pausa cuando describe la vida de Enoc. Y también más adelante, en el segundo punto del sermón, nos vamos a estar enfocando en la vida de Enoc. La tercera pausa es cuando menciona ciertos detalles de Lamec. Y finalmente, el texto vuelve a hacer una interrupción a esta regla tan evidente cuando menciona la vida de Noé. Entonces, antes de continuar haciendo énfasis en estas interrupciones, es necesario resaltar la constante repetición de las palabras "y murió". Esta frase, que se compone de 2 pequeñas palabras, aparece 8 veces en el capítulo 5. Y ellas nos comprueban, escuche bien, esto es importante, porque el hecho de que el texto repita "y murió, y murió, y murió", es una comprobación de que lo dicho por el Señor no es en vano. Cuando el Señor habla, se cumple. El Señor no está jugando. El Señor no nada más nos chantajea. El Señor, cuando dice algo, lo cumple. Recuerde lo que Él dijo en Génesis 2:17, cuando le advirtió a Adán: si tú comes de este fruto, ¿vas a morir? Bueno, justamente este texto, con tanta repetición de "y murió, y murió, y murió", nos está comprobando que la palabra de Dios es verdad y que se cumple toda ella. Hermanos, que esta realidad tan presente en el texto nos lleve a reflexionar profundamente sobre lo importante que es ponerle atención al Señor. Si Él nos dice algo, más vale que nosotros lo cumplamos. Si Él especifica algo, más vale que nosotros lo creamos, porque tarde o temprano se cumplirá. Y es curioso, ese cumplimiento de que iba a morir Adán, sabemos que fue inmediato espiritualmente, pero tardó 930 años en que realmente, en su totalidad, llegara a cumplimiento. Es impresionante, hermanos, debemos de temblar ante la Escritura. Aunque se tarde, llegará el cumplimiento. Pero ahora sí, hermanos, habiendo constatado que la misericordia del Señor se nos ha mostrado repetidamente en esta primera sección del capítulo 5, vamos a pasar a la segunda parte de la predicación, para descubrir que nuestro Creador no es un Dios distante. A pesar de que el Creador es santo, Él ha decidido tener comunión con sus hijos. Y esto es maravilloso. Y ve ahí en su Biblia, vamos a leer del versículo 18 al versículo 24. Y la palabra dice: Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años. Aquí el texto está volviendo a hacer una interrupción. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora sí, vamos a hacer un enfoque
en la vida de este hombre llamado Enoc, que es probablemente uno de los hombres más misteriosos de toda la Escritura. Enoc es el séptimo hombre en esta genealogía, lo cual para algunos está ocupando un lugar muy privilegiado. Lamec, y esto es algo muy importante, llama la atención el contraste evidente entre la genealogía que aprendimos la semana pasada y esta. Una pregunta, los que estuvieron aquí la semana pasada, ¿recuerdan quién era el séptimo hombre desde Adán por la línea de Caín? ¿Alguien sabe quién era el séptimo hombre desde Adán por la línea de Caín? Bueno, era Lamec, no el que vamos a estar analizando hoy, sino un Lamec malvado. Ese hombre que decidió darle la espalda al Señor. Ahora, por la genealogía de Set, el séptimo hombre desde Adán es Enoc. Este Enoc del que se describe que caminó con Dios. Eso es algo muy representativo. Y la frase caminó con Dios, de acuerdo con prácticamente todos los comentaristas, sugiere una intimidad especial con Dios y una vida de piedad. Esto es lo que significa que este Enoc caminó con Dios. Él tenía una vida de intimidad. Él tenía una cercanía especial con Dios. Y era de verdad muy especial, porque este pasaje lo menciona 2 veces. Se menciona 2 veces que Enoc caminaba con Dios. Y como usted debe de saberlo, cuando la Biblia repite algo, es porque está subrayándolo. Y es posible que con esta repetición, la Biblia nos esté enseñando que todos caminaban con el Señor. Pero si había uno que resaltaba, este era Enoc. Incluso también ha sido muy mencionado que el hecho de que el total de la vida de Enoc fuera 365 años no es una casualidad. ¿Ok? Enoc tenía sus tiempos con Dios, pero ahora el texto da otro detalle. Él vivió 365 años. Y muchos dicen, bueno, esto no es una coincidencia. No es coincidencia que nuestro calendario marque 365 días para nuestros años. Y podemos ver en este hombre un modelo para nosotros. Él, todos los días de su vida, todos los días del año, tenía intimidad con su Creador. Por lo tanto, hermanos, el asomarnos a la vida de Enoc a través de la ventana que hace esta genealogía, de verdad es una enseñanza para nosotros. Estamos llamados no solamente a tener buenos tiempos de calidad con el Señor, sino a tenerlos todos los días de nuestra vida. También, hermanos, gracias, en conclusión, acerca de Enoc, gracias a su testimonio, recibimos una noticia excelente. ¿Cuál es esta? Que el Dios creador, ese Dios que habita en santidad, ha decidido, a Él le ha placido abrir el camino para que usted y yo, para que sus hijos tengamos comunión con Él. Por lo tanto, hermanos, la verdad, yo no sé qué estamos esperando para aprovechar esta cercanía, para aprovechar el hecho de que Jesús, cuando murió, rasgó el velo que separaba a los hombres del lugar santísimo. ¿Qué estamos esperando para aprovechar esta maravilla del Señor? Definitivamente, hermanos, si no lo estamos haciendo, si para nosotros eso no es valioso, que el Señor nos perdone. Que el Señor nos perdone si muchos días del año nos parecemos más a Lamec, a ese Lamec que le dio la espalda al Señor y dijo, no, yo no te necesito, yo voy a hacer todo con mis fuerzas. Y que en lugar de eso, de ahora en adelante,
desde esta noche tomemos el ejemplo de Enoc y podamos aprovechar ese camino que ha sido abierto por la sangre de Jesucristo. Hermano, no existe ningún pretexto que el cristiano pueda poner para faltar a su comunión diaria con el Señor. Hermanos, ni el cansancio, ni una agenda apretada, ni siquiera podríamos escudarnos con el hecho de que el Señor es paciente. Muchos dicen, bueno, mañana, el Señor sabe, el Señor me perdonará, pero ni siquiera eso podemos poner de pretexto para seguir el ejemplo de este hombre fiel. Escuche lo que dice el Señor en Miqueas 6:8. Es más, no solamente escúchelo, vaya a Miqueas 6:8, allí en su Biblia, para que lo leamos juntos. Miqueas 6:8. Y cuando lo tenga, diga un fuerte amén, para saber que están ahí. Miqueas 6:8. Se las puse difícil, tal vez no sabe dónde está Miqueas, porque no he escuchado ningún amén. Amén. Ok, hermanos, si todavía no lo tiene, bueno, necesita más intimidad con el Señor. Pero escuche, ya no se distraiga ahí en su Biblia. Escuche, porque lo que dice el Señor a continuación es muy importante. Miqueas 6:8 dice así: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Andar, hermano. El Señor te manda a andar, a caminar humildemente con tu Dios como lo hizo Enoc, sabiendo que lo necesitas absolutamente para todo. Hermano, si te ha costado trabajo seguir el mensaje hasta este punto, te puedes quedar solo con esto. Escucha bien, con el ejemplo de Enoc, para que empieces a tener intimidad con Dios desde hoy en adelante. Y que esto dure todos los años de tu vida. Y hablando de años de vida, también es importante resaltar que el tiempo que vivió Enoc es muy poquito en comparación con sus familiares. Matusalén, su hijo, es muy famoso por ser el hombre con el récord de longevidad de toda la humanidad. Como lo dice el texto más adelante, Matusalén vivió 969 años, pero Enoc solamente 365, casi una tercera parte nada más. Y esto es una diferencia considerable que definitivamente nos debe de llamar la atención. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Todavía hay otra cosa que Enoc, a través de su testimonio registrado en la Escritura, nos puede enseñar. Esto es lo inminente, lo sorpresivo, que será el regreso de nuestro Señor en su segunda venida. ¿Y por qué les digo esto? Hermano, note ahí cómo en su texto se indica que a Enoc le pasó algo muy similar a lo que le va a pasar a la iglesia en los últimos días. El versículo 24 dice: y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Hermanos, una traducción más literal diría lo siguiente: y caminó Enoc con Elohim, y no se encontró, porque se lo llevó Elohim. Hermanos, Enoc no tuvo tiempo para nada. Enoc no tuvo tiempo para despedirse, ni de sus hijos, ni de sus padres, ni su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. No le dio tiempo de nada. Esperemos que le haya dado tiempo de dejarle un testamento a Matusalén, pero no lo sabemos. Y hermanos, así, de la misma manera que no fue levantado, usted y yo podríamos ser levantados para encontrarnos con Cristo en el aire, en cualquier momento.
Hermano, es necesario que usted esté caminando con el Señor, porque Él viene. No sabemos cuándo viene. Enoc no supo ni qué le pasó, simplemente de un instante al otro estuvo con el Señor. De la misma manera nosotros. Esa es nuestra esperanza, estar con el Señor. No sabemos si va a ser a través del rapto, no sabemos si saliendo de aquí un pato nos va a atacar y nos va a matar, no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Por lo tanto, sería ilógico creer que nosotros tenemos el control de decidir cuándo aprovecharemos lo que el Señor a través de su gran misericordia nos ha dado. El camino abierto para tener comunión con el Señor. Ahora sí, hermanos, habiendo contemplado no nada más la misericordia de Dios, sino su cercanía, vamos a pasar a la última parte de este sermón. Y vamos a enfocarnos ahora en la salvación de Dios, para que usted y yo tengamos todavía otro argumento para confiar en su gracia. Y vamos a leer ahora del versículo 25 hasta el último versículo del capítulo 5, que es el 32. Y la palabra dice: Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años, pero también murió, así lo indica el texto. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo. Y otra vez el texto va a interrumpir la fórmula de la genealogía para decir: y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y tuvo otros hijos e hijas. Ahí, al parecer, la genealogía vuelve a tomar su fórmula, pero una vez más se va a abrir en el versículo 32. El total de los días de Lamec fue de 777 años, y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Hermanos, lo primero que es necesario resaltar en esta última sección del capítulo 5 es que Lamec, en esta porción de la palabra, obviamente que no es el mismo Lamec de la semana pasada, la palabra habla acerca de él, hace una interrupción. Y la Escritura lo hace justamente para eso, para que no nos confundamos de un Lamec a otro. Y específicamente el texto lo hace al explicarnos que Lamec le puso a su hijo un nombre muy especial, que literalmente significa descanso. Ahora, hermanos, recordemos un poquito más acerca del Lamec malvado, del que aprendimos la semana pasada. Recuerdan que yo les decía que a pesar de que su hijo Jubal se registra como el primer músico de la historia, todo parece indicar que Lamec fue la primera persona que escribió una poesía y que la declamó. Bueno, la palabra en el capítulo 4 de Génesis registra un dicho de Lamec. Y es un poema en donde él pretende hacer justicia por su propia mano, en donde se denota su violencia, su impiedad. Pero ahora resulta que Lamec, por la línea de Set, también va a abrir su boca. Pero ahora él lo hace no para hablar de sí mismo, ni para echarse flores a sí mismo, sino para tratar de bendecir a la humanidad. La genealogía se interrumpe y el segundo Lamec, el Lamec bueno, dice: yo le voy a poner a mi hijo el nombre de descanso, para que el Señor nos quite el yugo, para que la humanidad sea bendecida, para que la humanidad descanse. ¿Puede darse cuenta la diferencia de una persona que considera realmente a Dios en su vida y una que no? La que no solamente piensa en sí misma. La que ha sido transformada,
por la palabra, por el Señor, por el Espíritu Santo, siempre se deja en segundo lugar. Hermano, definitivamente la palabra nos demuestra que no es la misma persona. ¿Y por qué se lo recalco? Porque hay personas que dicen, no, es el mismo Lamec. Pero no, hermano, son dos personas diferentes que nos muestran una actitud diametralmente opuesta. Y hermanos, ¿qué podemos aprender de el Lamec malvado y del Lamec bueno? Bueno, usted y yo hemos sido creados del mismo material de esos dos hombres. A pesar de que ellos vivieron hace miles y miles de años, usted y yo tenemos el mismo corazón que ellos tuvieron. Un corazón inclinado a la maldad. Un corazón inclinado a nosotros mismos. La pregunta aquí, hermano, ¿a qué Lamec usted va a seguir? ¿A ese hombre que solo veía por sí mismo? ¿O a ese hombre que prefirió bendecir a la humanidad o tratar de bendecir a la humanidad, como ya lo veremos, tomando en cuenta el juicio justo del Señor? ¿A qué Lamec usted prefiere seguir? Ahora, también considero relevante que vea cómo Dios en este texto reivindica su nombre en el versículo 31. Otra vez, haciendo alusión a los actos malvados de Lamec de la semana pasada, no sé si usted recuerde lo que él dijo. Él dijo, yo voy a vengar mi vida no 7 veces, como Dios va a vengar la vida de Caín, sino 70 veces 7. O sea, un total de 490 veces, que para él significaba lo absoluto. Pero bueno, mire cuántos años permitió Dios que viviera el Lamec bueno. Ahí véalo en su Biblia. Lamec vivió 777 años. Y otra vez, hermanos, esto no es una casualidad. Esto nos enseña que delante del juez justo nadie se puede rebelar y salirse con la suya. Nadie puede levantarse en contra de Dios y pretender que va a salir bien librado. El Señor con la vida del segundo Lamec les está diciendo, yo soy el que hace verdaderamente la justicia perfecta. Porque no fue 70 veces 7, fue 777 años los que Dios le permitió vivir al Lamec bueno. Entonces, ¿en quién vamos a confiar? ¿En nuestras fuerzas? ¿En nuestra mente? ¿En nuestras capacidades? ¿O al final de cuentas confiaremos en el juez justo de todo el universo, quien tiene todo bajo su mano? Y hermano, recuerde esto, lo que dice el Salmo 138. El Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Hermanos, para finalizar, llegamos hasta Noé, un hombre en el que se tenía puesta toda la esperanza. Su padre había creído firmemente que él traería la salvación, que finalizaría con la opresión que el pecado les había traído a todos los hombres. Probablemente el Lamec bueno recordaba la promesa hecha por Dios en el Edén, de que a través de la simiente de la mujer llegaría un libertador. Pero resulta curioso notar que aunque Noé fue fiel al mensaje de Dios y que por medio de su obediencia predicó el arrepentimiento para salvación, como lo indica 2 de Pedro 2:5, el deseo de su padre Lamec no se cumplió. Parecía que se iba a cumplir. No era un ejemplo perfecto de obediencia, pero la semilla no llegó con él. Pues en lugar de que Noé salvara a todos los hombres, Noé fue el único hombre que fue salvado por Dios. Y esto solamente por la fe. Hermano, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos la historia del arca de Noé.
Es una historia que escuchamos desde que somos pequeños y por lo tanto sabemos perfectamente que gracias a la fe de uno, que gracias a la fe de Noé, quien creyó firmemente en la advertencia de Dios, se pudieron salvar 8 personas. Y aunque yo no quisiera adelantarme a lo que vamos a estar aprendiendo en los siguientes capítulos, tengo que aprovechar esta historia del arca para mencionar lo que está por suceder con la humanidad en un futuro no tan lejano. La palabra de Dios anuncia en muchas ocasiones que llegará el día del juicio de Dios. En ese día, así como en los días de Noé, Dios va a juzgar de nuevo a todos los moradores de la tierra. Pero una diferencia entre dos juicios es que del segundo nadie estará exento. Pues ni la muerte, ni ningún barco podrá evitar que todos estemos presentes ante el gran trono de Dios. Hermanos, nuestros tiempos no son muy distintos a los de Noé. Se acerca un juicio. El Señor ha advertido. Ellos creían en Noé. Nosotros creemos en Jesucristo. Y escuche lo que Apocalipsis 20 dice, del versículo 11 al 15. Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hermanos, ¿recuerdan que la advertencia que Dios le hizo a Adán tardó 930 años, pero se cumplió? Hermanos, vaya que esta promesa que el Señor ha hecho en Apocalipsis 20 ha tardado más de 920 años. La pregunta es, ¿creen que se cumplirá? Definitivamente sí, pero la buena noticia, el Evangelio de Dios es que, así como Noé fue salvado del diluvio por su fe, por creer en la advertencia de Dios, todos los que escuchamos el mensaje del Evangelio y creemos por fe en Jesucristo, seremos rescatados por los méritos de Cristo. Hermanos, Jesús es esa arca que salva a todos los que creen en Él como Señor y Salvador y que se arrepienten de su pecado, que se arrepienten de su manera pasada de vivir, de esa manera que parecía más al Lamec malo que al bueno. Hermano, note cómo esta genealogía se rompe una última vez y cómo en lugar de mostrar los años totales de Noé y de mencionarnos que murió, como se hace con todos los demás, excepto con Enoc, el texto solamente menciona que él tuvo 3 hijos y ahí se detiene. De alguna manera es como si el texto enfatizara que Noé y su familia se salvaron de la muerte que trajo el diluvio sobre toda la creación. Si aún no te has rendido a Cristo, deseo con todo mi corazón que el creer en este mensaje de salvación cambie tu corazón. Que el curso de tu vida sea diferente por medio de la fe. Que a través de tu fe en Jesucristo encuentres la salvación y la vida eterna. Y no solamente eso, que eso te lleve a la obediencia. Que semana tras semana nosotros lleguemos aquí seguros de que estamos obedeciendo al Señor por la fe. Sabiendo que si Él nos pide algo, lo estamos haciendo. Probablemente no de la noche a la mañana,
Probablemente no nos graduemos la próxima semana, pero que vayamos paso a paso, creyendo en el Señor. Si tú no has creído en Jesucristo, es el momento. No esperes a que empiecen a caer las gotas del diluvio. Ya están cayendo algunas. No sé si vieron la introducción o la ceremonia de las Olimpiadas. Hermanos, el enemigo está avanzando. Satanás está ganando terreno. Es como si cayeran las primeras gotas de lo que el Señor ha anunciado. Pero no esperes más. Cree, obedece como Noé. Ahora, si tú ya creíste, no te enfoques tanto ahorita en Noé. Enfócate en Enoc y camina con el Señor todos los días de tu vida. Hermanos, espero que después de haber repasado este capítulo 5, confíes en esa gracia incalculable del Señor. Él es un Dios misericordioso. Su misericordia se renueva cada mañana, de generación en generación. Él es un Dios cercano. Y Él es un Dios que nos ha dado salvación. Oremos.